En nuestros estudios en Nueva York saludamos a esta hora a Javier Elhague, director jurídico de Human Rights Foundation. Señor Elhague, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Gracias, Jason, por la invitación, a usted y a su colega Eva, y un saludo a toda la audiencia de NTN 24 en las Américas. Las declaraciones del chavismo y este comunicado del Ministerio Público, la verdad, nos sorprenden, no son una novedad. Todos los detenidos por razones políticas en Venezuela siempre son acusados de planes conspirativos, de estar detrás de un golpe de Estado, de estar planeando derrocar a Nicolás Maduro. ¿Había una razón para tener en este momento privado de su libertad al alcalde Antonio Ledezma? No hay ninguna razón en un gobierno democrático, en un país democrático, gobernado por un gobierno nacional democrático, para encarcelar a ningún opositor, salvo que haya cometido un delito contra la propiedad o contra las personas dentro de esa sociedad. El tema es que Venezuela, a diferencia de lo que dice su comunicado, el comunicado del gobierno, Venezuela no es ya un país democrático. Según la Carta Democrática Interamericana, hay dos tipos de Estado en las Américas en general, desde Canadá hasta Argentina. Y son estados democráticos, que por tanto deberían ser miembros de la OEA, o estados antidemocráticos, que deberían estar excluidos de cualquier participación de la OEA. Dentro de estos estados democráticos están las dictaduras completas, ¿no? O los autoritarismos completos, o los autoritarismos competitivos, o estados donde se ha producido un grave nivel de erosión democrática, donde ha habido una alteración o ruptura del orden democrático. Venezuela es, después de Cuba, que es una dictadura cerrada hace 55 años, el país que más se acerca a esa definición de una dictadura completa. Y una característica muy significativa de esto es que se eliminan las voces que representan a la oposición dentro de ese país. Se los descalifican, como se hizo el año pasado con Leopoldo López antes de apresarlo, que se lo llamó nazi, fascista, terrorista, etcétera, escuálidos, ¿no? Y se los mete presos. Eso es lo que hacen los gobiernos autoritarios, y eso es lo que se ha producido ayer con el alcalde Ledezma. Preguntarle, efectivamente, entonces se teme o se presupone que esto va a seguir sucediendo. Esa carta estaba firmada por Leopoldo López, por Ledezma y por María Corina Machado. ¿Es ella la siguiente? No nos sorprendería en absoluto. Nos parece que, de hecho, si el gobierno actúa en consecuencia, tendría que apresar luego a María Corina, la primera persona, y luego a sus seguidores, ¿no? Los arrestan a ellos, pero con ellos quieren callar las voces de los millones de personas que lo siguen. El propio Tribunal Supremo Electoral chavista del gobierno autoritario venezolano ha certificado que en 49.12% de la población venezolana que participó en la última elección presidencial está opuesto al gobierno. Entonces, al eliminar a cada uno de estos líderes de ese 49.12%, el gobierno en los hechos está callando cualquier canal de participación democrática de millones de personas. Es así como funcionan las dictaduras nuevamente, y lastimosamente lo que estamos viendo es, a plena luz del día, lo que está ocurriendo en Venezuela. La comunidad internacional, las personas que vivimos en países libres en América Latina, debemos exigir a nuestros gobernantes que se pronuncien para expresar solidaridad con esa gente que lastimosamente no tiene el privilegio que tenemos la mayoría de los latinoamericanos de vivir bajo gobiernos democráticos. Señor Elhague, estábamos viendo las imágenes de cómo Nicolás Maduro anoche, en un evento en cadena nacional, condenaba un documento en el cual Leopoldo López, actualmente detenido en la cárcel de Ramo Verde, el alcalde Antonio Ledezma, que está en la sede del SEBIN, y María Corina Machado, proponían un acuerdo nacional
para una transición política, una transición hacia la democracia en Venezuela. Y allí prácticamente celebraba la captura de cada uno de los firmantes de esta carta. El escenario que puede venir para Venezuela en los próximos días, la esperanza que pueden tener quienes han votado por una opción política distinta al chavismo, ¿existe? Mire, este ala que están metiendo presa ahorita, que ya lo metieron a Leopoldo López, lo han metido al alcalde Ledesma y ahora al parecer la podrían meter a María Corina, es una ala importante de la Mesa de la Unidad. El líder principal de esa Mesa de la Unidad en la última elección fue Enrique Capriles. Falta que ese ala, de Primero Justicia, diga si va a formar parte de este grupo que está tratando de propiciar la transición a la democracia, y eso es lo que no se ha producido hasta ahora. Sin embargo, la experiencia histórica dice que todas las dictaduras hay dos maneras en las que se sale de un gobierno dictatorial, y es por la vía del acuerdo nacional, de este tipo de llamados al diálogo nacional, donde se sienta la oposición unida y trata de conseguir una anuencia dentro del gobierno, ya sea del centro del gobierno o de alas del gobierno, para que se produzca esta transición democrática. En Chile, Pinochet nunca se hubiera ido si no se hubiera podido, si mucha gente dentro del propio gobierno chileno no haya estado de acuerdo con esta concertación de los países de los partidos democráticos de Chile. La concertación, hasta ahora se llama así, el Partido de la Concertación Chilena. Si ellos no se hubieran sentado y hubieran dicho y lo hubieran puesto en jaque al dictador de que él tiene que permitir que se llame a esta elección, en ese caso fue un plebiscito, y que tiene que después obedecer ese plebiscito. Pinochet, después que perdió el plebiscito, se hubiera quedado feliz si no fuera que sus principales generales le dijeron: no señor, usted cumple su palabra. Si ahora se sometiera a un plebiscito el mandato del presidente Maduro con un mínimo de libertad de prensa, aunque sea vía Twitter, seguramente que el pueblo no va a estar contento de un presidente cuyo gobierno ha provocado un desastre económico que se ve en las colas que tiene que hacer el pueblo venezolano en general para comprar incluso los productos más básicos, ¿no? Entonces, pero esa unión de la Mesa de la Unidad es esencial y yo creo que los demócratas de América Latina seguro que todos coincidimos en que queremos que eso ocurra y que gente dentro del propio gobierno autoritario de Venezuela recapacite y busque propiciar esta transición hacia la democracia. Brevemente. No es una democracia ahora Venezuela, eso está claro. Sí, brevemente ya para terminar, porque es que el tiempo en televisión es corto, sí quería preguntarle, como está explicando, qué circunstancias se deben de dar precisamente para que el régimen de Nicolás Maduro pudiera caer. Dice que esa concertación de la mesa de la oposición es muy importante, sin embargo, varios de los líderes de esa mesa de concertación están en la cárcel. Dice que obviamente si hubiera un plebiscito, pues seguramente muchos de los venezolanos en la situación en la que están no querrían seguir teniendo a Nicolás Maduro como su presidente, pero preguntarle brevemente si ve dentro de ese régimen autoritario de Venezuela algunos generales, algunos políticos que podrían rebelarse en contra de Nicolás Maduro, o en este momento todavía no los hay. Mire, dentro de las estructuras verticales de las dictaduras siempre hay gente que puede disentir. Lo que tiene que cambiar es el escenario por el cual un general o un ministro o todos los chavistas, digamos, razonan. La gente se tiende a unir cuando los ataques son generales a Maduro, digamos, o al partido de gobierno. La gente se une en resistencia a esa voluntad de transición a la democracia. Sin embargo, tiene que ser un trabajo de a poco, donde primero tiene que caer un ministro, tiene que caer el presidente, el jefe de la policía, el jefe de los militares, aquellas personas encargadas de la represión. Y conforme los incentivos para estas personas cambien, ahí se puede propiciar esto. Yo no tengo conocimiento de cuáles son exactamente las perspectivas que hay dentro del círculo interno, obviamente, del presidente Maduro, pero todas las transiciones a la democracia de las dictaduras en el mundo se han producido de esa manera. Queremos agradecerle mucho este contacto al director jurídico de Human Rights Foundation a esta hora, quien nos acompaña desde nuestros estudios en Nueva York. Muy amable. Gracias, Jason y Eva, por la invitación.